Mañana viernes 27 de marzo se va a desarrollar un acto a puerta cerrada y es la elección de la nueva mesa directiva de la sociedad portuaria. Aquí mi columna de opinión al estilo del man del sombrero. El verdadero acuerdo no es político, es portuario. La mesa donde realmente se decide el poder en Santa Marta. Este es un tema que Santa Marta tiene que prestarle atención. En Santa Marta hay un error de lectura que se repite elección tras elección. Se cree que el poder se disputa en las urnas. Se cree que se define en campañas. Se cree que se consolida en alcaldías o gobernaciones. Pero no, el poder real, el que incide, condiciona y proyecta, tiene otro punto de encuentro. Y casi nadie lo está mirando. La mesa que nadie ve, mientras la conversación pública gira alrededor de nombres, candidaturas y alianzas visibles, hay un escenario mucho más silencioso donde se toman decisiones que terminan influyendo en todo lo demás. Ese escenario es la Junta Directiva de la Sociedad Portuaria de Santa Marta. No por protocolo, no por formalidad, sino por lo que se representa, donde se cruza el poder económico con el poder político. El puerto no es solo infraestructura, es el punto donde convergen grandes capitales, intereses logísticos, cadenas productivas, decisiones de inversión y relaciones con el Estado. Es, en términos simples, el lugar donde se organiza el flujo real de la economía local y donde se conectan actores que en otros escenarios aparecen enfrentados. Lo que ahí se decide termina en la política. El ciudadano de a pie no lo percibe, pero desde esa mesa salen decisiones que terminan impactando. ¿Qué sectores crecen? ¿Qué actores se fortalecen? ¿Qué inversiones se priorizan? Y en consecuencia, ¿qué liderazgo logran consolidarse en el territorio? Porque el poder político no nace en el vacío, se alimenta de estructura, de recursos, de redes. Y muchas de esas redes se articulan ahí. 2027 no empieza en campaña. Por eso, lo que hoy está ocurriendo en la elección de la nueva Junta Directiva no es un hecho aislado. Es un movimiento anticipado del tablero hacia las elecciones territoriales del 2027. Mientras algunos están pensando en candidaturas, otros ya están incidiendo en los espacios donde se define el músculo que hace viables esas candidaturas. Y ahí es donde la conversación cambia. Las señales que deben leerse, según versiones conocidas por actores con representación accionaria, el proceso de conformación de mayorías dentro de esta elección ha generado tensiones internas y alertas sobre prácticas que deberían ser observadas con atención. No son hechos concluidos, pero sí son indicios de lo que está en juego. Supera lo ordinario. Y hay otra señal aún más clara: la coincidencia en una misma orilla de actores que históricamente no se alinean. Ojo, la posible convergencia del voto de la gobernación del Magdalena con sectores vinculados al grupo Díaz Granados no es un dato menor, es una señal de reorganización. Cuando el poder se reconfigura en silencio, en política parroquial estamos acostumbrados al conflicto visible, a las diferencias políticas, a los enfrentamientos discursivos, pero hay momentos en los que el poder deja de pelear y empieza a ordenarse. Y en esos momentos casi siempre ocurren en silencio, sin titulares, sin ruidos, pero con efectos profundos. La disputa real, la pelea no es por una silla, es por el control de un espacio donde se alinean intereses económicos, se definen prioridades estratégicas y se construyen relaciones que luego se traducen en poder político. Por eso, las 10 sillas de esa junta
no son un número administrativo, son una arquitectura del poder. El dato incómodo, Santa Marta no solo se juega su futuro en las urnas, también se lo juega en mesas donde no hay votos ciudadanos, sí decisiones que terminan influyendo en ellos. Y esa es una realidad que incomoda, porque obliga a mirar el poder donde realmente está. Al final, el punto no es quién gana la junta directiva. El punto es entender que esa junta es el lugar donde el poder económico y el poder político dejan de ser mundos separados. Y cuando eso ocurre, las elecciones dejan de ser el inicio del juego y pasan a ser su consecuencia. Porque en Santa Marta cada vez es más claro, el poder no empieza en la política, empieza en el puerto. El análisis de cómo ven las cosas, el man del sombrero. Algunos dirán que esa es la visión de las Torres del Corone, pero desde las Torres del Corone se ve a Pedro Pueblo. Y este es el poder real desde mi punto de vista. No estoy chiflando iguana, estoy hablando de política parroquial pura.